pouvez utiliser les codes suivants pour vous connecter au réseau. كجيتاريست بساعد العالم انه مثل ما عملنا اليوم كنا عم نعزف على المسرح، في كثير تلاميذ كانوا عم يشوفونا، اوكي، فبعتقد في كثير ناس حبوا هذا الجو، اوكي، وحبوا الجيتار والعزف على الجيتار. ¿Qué es vuestra pieza de música favorita? Tengo muchas, claro, pero en el música española es la Preluda Española de Albeniz. Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía, cuando paso por el puente Triana contigo vida mía, Triana contigo vida mía, con mirarte solamente Triana me muero de alegría, porque tienes unos ojos Triana igual que dos luceros, Triana igual que dos luceros, y una clase de hechura Triana que vale el mundo entero. Si para otro me dejara Triana de pena moriría, cariño te quiero y te querré, eres mi norte y mi guía, Triana, Triana lloré. Un gitano va cantando Triana con globos de colores, Triana con globos de colores, y una vieja pregonando Triana, pestiño y alfajores. Calentito y buñuelo, Triana, que negras tus pestañas, ay niña, que mira, mírame, vamos a ver las montañas, entraña, Triana, lloré, Triana, Triana, casi a los afina, Triana, casi a los afina, en el cielo hay dos hermanas, Triana, que son Ruta y Rufina. El cachorro está nadando, Triana, y dicen que no han visto, Triana, y dicen que no han visto, un semblante agonizante, Triana, igual al de ese Cristo. Y el señor San Isidoro, Triana, responde a la doncella, la estrella también tiene que... Que représente l'espagnol pour vous? Pour moi, l'espagnol, ça représente une autre culture et je me sens chanceuse de pouvoir apprendre une autre langue, autre que les langues qu'on connaît déjà, autre que les langues qu'on parle déjà dans la vie de tous les jours. J'imagine parfois que les pays de l'Amérique du Sud sont un peu une communauté et sont proches l'un de l'autre de la même façon que nous ici au Liban. Donc je ressens un peu une connexion avec cette langue. Cuando paso por